Hola, bienvenidos a la presentación sobre búsqueda de fuentes académicas. Como todos sabemos, cuando nos dejan investigar algún tema, lo primero que hacemos es ir a Google o a alguno de nuestros servidores de confianza y poner las palabras conforme van apareciendo. Sin embargo, esta búsqueda no suele tener buenos resultados porque las fuentes que podemos encontrar muchas veces son solamente fuentes de medios de comunicación, a veces son páginas poco veraces y los resultados académicos quedan delegados a lugares mínimos. Por ejemplo, vamos a ver en este caso una búsqueda a partir de un tema sobre crisis económicas. Imaginen que les han dejado hacer un ensayo sobre las crisis económicas en México. Lo primero que hacen es poner en Google crisis económicas en México. Y adivinen qué, han salido en apenas ni siquiera un segundo, más de 57 millones de resultados. Evidentemente es un tema que tiene muchas entradas, pero no porque sea un tema sumamente popular, sino porque los buscadores, incluso los buscadores que ustedes utilizan en los catálogos de las bibliotecas, se basan en encontrar las coincidencias de palabras, es decir, te van a mostrar todos los resultados en los que aparezcan las palabras crisis económicas en México. Entonces, sin un determinado orden. Por lo tanto, los resultados que tú puedes obtener son muchísimos. Podemos ver, por ejemplo, páginas un poquito más institucionales, podemos por ahí ver algún periódico e incluso vemos una base de datos en primer lugar, lo cual llama mucho la atención. De esos 50 y tantos millones de resultados, hay muy pocos que realmente nos pueden servir para un ensayo académico. ¿Por qué? Porque no son fuentes fiables. A pesar de que la primera entrada fue una base de datos, que un poquito más adelante hablaremos sobre qué es una base de datos, la realidad es que una búsqueda con tantas posibilidades nos abre un mundo que evidentemente no vamos a revisar y que por lo tanto por comodidad vamos a centrarnos exclusivamente en las primeras entradas. Pero hay que tener cuidado. La mayor parte de las veces que nosotros entramos a Internet, en este caso a Google, que es el ejemplo que les estoy mostrando, el buscador más común, vamos a encontrar que las primeras entradas tienen que ver con aquellas más visitadas, que no forzosamente son las más académicas, y también aquellas que pagan por estar en los primeros lugares. Por lo tanto, las universidades van a ser, normalmente van a encontrarlas en lugares mucho más abajos. Pero vamos a tratar de hacer una búsqueda delimitada para ver si podemos encontrar menos entradas y de esa manera hacer una búsqueda un poquito más asertiva. Le agregamos comillas. Cuando nosotros agregamos comillas a esta frase, a un enunciado, a una palabra, automáticamente se delimita. ¿Por qué? Porque ya no busca la palabra crisis más económicas, más en México, más en México. Simplemente busca crisis económicas en México. Automáticamente la búsqueda pasa a unos 92.800 resultados, que si bien tampoco es una posibilidad de poder revisar plausible, sí cambia mucho la perspectiva, porque de hecho la mayor parte de las entradas que aparecen en las primeras, en el primer listado, vamos a darnos cuenta que son, si bien no son fuentes académicas, empiezan a aparecer fuentes más fidedignas. Seguimos con alguna fuente académica claramente y un poco más adelante vamos a hablar cómo podemos identificar estas fuentes académicas. Nos hemos dado cuenta que cuando incorporamos estas comillas, la búsqueda se hace más precisa. Más adelante vamos a ver que hay otros mecanismos para delimitar búsquedas. E insisto, estos mismos atajos los pueden utilizar en sus catálogos de biblioteca para hacer sus búsquedas mucho más eficientes. Pero bueno, ¿qué pasa cuando nosotros delimitamos una búsqueda por año? ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos hacer temas demasiado amplios, pero tenemos que empezar a centrar esos temas. Quizás ya no me interese ver las crisis económicas de México, pues obviamente tendríamos que hablar de la independencia, la revolución y todo esto. Entonces,
No sé, se me ocurre pensar que quizás podamos hacer una búsqueda desde 1970. ¿Y qué pasa? Pasamos a una entrada mucho más certera y los resultados son 44.200 millones. Ok, algo ha pasado. ¿Qué quiere decir esto, chicos? A veces en estos procesos de búsqueda nos vamos a dar cuenta que aunque nosotros pensemos que estamos delimitando por años, con comillas y con otros recursos, realmente es un tema muy utilizado, es un tema que se ha hablado mucho. Vemos el tipo de fuentes que están ahí presentes y los primeros son medios de comunicación, algunos un poquito más certeros, como la revista Nexos, que obviamente incluye un ensayo que podríamos calificar como un ensayo de divulgación, no un ensayo académico. Un ensayo académico, un artículo académico, una fuente académica implica una revisión por pares, es decir, un arbitraje de 2 a 3 arbitrajes de especialistas para corroborar que el texto que se está subiendo, que se está publicando, es un texto que tiene lógica argumentativa, que tiene fuentes fidedignas, que tiene una investigación de fondo. Por lo tanto, no cualquier texto puede incluirse en una revista académica o en un libro académico. Ahora bien, les voy a dar una muestra de los primeros resultados que aparecen con esta búsqueda centrada en años. Sabemos que es una gran cantidad de información, pero vamos a ver cuáles son las fuentes que aparecen. Vemos Nexos, vemos Sincronía.com de la UDG, o sea, la Universidad de Guadalajara. Vemos México, una .org, es decir, una organización. Vemos por ahí Science Direct, que también es una base de datos académica, y la página de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es decir, cuando nosotros tenemos estas búsquedas delimitadas, aunque aparezcan una gran cantidad de resultados, la realidad es que tenemos que filtrar a partir de las terminaciones. Fuentes de universidades, fuentes de bases de datos, son fuentes mucho más fidedignas que podemos tener más verosimilitud. Pero podrían preguntarse, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la revista Nexos que aparece en primer lugar? Claro, es un ensayo de divulgación, por lo tanto, además, el título es muy concreto, La política económica mexicana 1970-1976. Si yo quiero conocer un poco más sobre este tema, iniciar una investigación, es un texto que yo leería, porque claramente lo escribió un especialista, pero pensado a un público de divulgación. Le echaría yo un ojo a la bibliografía que aparece al final, porque probablemente también haya textos especializados que esté citando él o la investigadora. Sin embargo, no es una fuente que nosotros podamos catalogar como académica. ¿Por qué? Porque no tiene una cantidad de fuentes apropiada, porque el desarrollo es limitado, porque no está dirigida a un público académico y por la que también eso dificulta el seguimiento argumentativo. Es decir, nos sirve como una entrada de Wikipedia para conocer, para resolver dudas, para empezar a investigar sobre un tema, pero no para citarlo directamente. Entonces, cuando me doy cuenta que la búsqueda delimitada a partir del año y usando comillas me sigue arrojando resultados muy amplios, digo, bueno, quizás ya no es necesario hablar de esta crisis de 1970 o la década de los 70, porque evidentemente hay muchos estudiosos que se han dedicado a trabajar el tema. Entonces, si bien voy a tener una gran cantidad de bibliografía, una gran cantidad de fuentes, quizás no voy a tener algo más para dialogar y mi trabajo va a terminar siendo un estado de la cuestión, un estado del arte, como llamamos normalmente a esta reseña, resumen crítico que normalmente acompaña las investigaciones como tesis y tesinas. Entonces, se me ocurre que podemos hablar sobre la crisis económica de 1994, una crisis muy importante también en México y que ha tenido quizás menos estudios en lo que podemos ver. Entonces, de nuevo, pongo en mi buscador, esta vez sin comillas. Encuentro 37.100 millones de resultados. La primera es la clásica entrada de Wikipedia que, como bien saben, nos sirve para dar
una aproximación, para tener un pequeño esbozo de lo que necesitamos saber sobre el tema, pero no son fuentes fidedignas. ¿Por qué? Porque Wikipedia tiene dos problemas fundamentales. Uno, cualquiera puede editarlo, y cuando digo cualquiera es que puede haber gente con buenas intenciones y con malas intenciones. Puede haber gente que sepa y gente que no. Y dos, he encontrado una gran cantidad de artículos que simplemente han sido traducidos de alguna página en inglés, están mal traducidos, mal redactados, por lo tanto no se entienden. O en todo caso han sido plagios, artículos que efectivamente están publicados en otro lado y los copian ahí sin la fuente. Entonces eso es plagio. Por lo tanto, si nosotros la estamos usando como una fuente de consulta general para darnos una idea o resolver algo muy rápido, no creo que se considere algo malo. Sin embargo, si nosotros queremos realmente profundizar en otro análisis, queremos proponer alternativas, queremos investigar verdaderamente, Wikipedia no es la opción. Ahora bien, la siguiente es la página de Economía UNAM, que evidentemente desarrolla Expansión, que es un medio de comunicación. Y como podemos darnos cuenta, hay cuestiones como más de marketing alrededor de este tema, lo cual quiere decir que quizás no sea tan difícil encontrar fuentes académicas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando le pongo comillas a esa nueva frase? Automáticamente los resultados, como hemos visto, disminuyen y son solo 42.800 resultados. En primer lugar, la página con más visitas, que es Wikipedia, y luego podemos encontrar ahí cuestiones de la UNAM, algún video de YouTube que nos explica de manera dinámica. Es decir, tenemos materiales introductorios, pero no son propiamente materiales de investigación para universitarios y para, obviamente, investigadores. Hagamos un experimento. ¿Cómo podemos hacer otro tipo de búsquedas delimitadas? Quizás si ponemos cada palabra entre comillas o cada concepto, en este caso crisis económica, México 1994. Vamos a ver cómo funciona y vemos que de nueva cuenta los resultados son abrumadores, pero ahora empezamos a ver .org, dinero en imagen, milenio y otra vez Wikipedia. Es decir, a pesar de que estamos haciendo delimitación de conceptos a los medios que están difundiendo esta información son diversos y sobre todo son poco académicos. Entonces, estas son las cosas que nos pasan cuando nosotros estamos haciendo búsqueda de fuentes. Google, en automático, te muestra los resultados más frecuentes, es decir, los sitios que son visitados con mayor frecuencia. Por supuesto, siempre gana Wikipedia, luego los medios de comunicación, pero incluso, aunque nosotros delimitemos búsquedas, puede ser que no encontremos los resultados y para eso hay que ser muy críticos. No porque estemos utilizando recursos para delimitar búsquedas, quiere decir que los resultados sean los más apropiados. Por eso hay que tener mucho cuidado y un gran ojo crítico a la hora de buscar fuentes. Ahora, hacemos una búsqueda completa de la idea de crisis económica en México en 1994. Y adivinen qué, bajamos otra vez a una cantidad no abordable, pero sí relativamente más pequeña de entradas que hablan sobre este tema. Y curiosamente, también tenemos dos medios de comunicación que no se han considerado como medios de mucha veracidad. Sin embargo, la primera opción es una tesis de una universidad que habla precisamente de los orígenes de la crisis económica en México en 1994. Entonces, evidentemente, nuestra búsqueda ha arrojado una fuente interesante. Tenemos una tesis que nos puede ayudar no solamente para hacer fuente directa, sino también fuente indirecta. ¿Por qué? Porque la bibliografía de una tesis, la bibliografía de un libro, nos puede dar otras fuentes que podemos buscar para poder hacer nuestra investigación de mejor calidad.
Vemos que la cuarta entrada, obviamente no me voy a dedicar a ver todas las entradas, solo seleccioné algunas, es un libro hacia una política monetaria y financiera en el cambio tal y tal. Entonces, podemos ver que ahí hay otro libro que evidentemente ya tiene que ver con una investigación mucho más profunda. Sin embargo, podríamos habernos ahorrado todas estas búsquedas en San Google si hubiéramos entrado a Google Académico. Si nosotros desde el principio hubiéramos entrado a este buscador, nos hubiéramos dado cuenta que las fuentes, las entradas que aparecen son libros y son artículos académicos que podemos descargar, podemos consultar y de esa manera tener una bibliografía apropiada para la universidad, es decir, con fuentes académicas. En mi experiencia, siempre que les pido fuentes académicas a los alumnos, es un debate porque ellos lo primero que hacen es buscar en Google y poner no Wikipedia, pero sí los periódicos. Entonces, ustedes pueden usar periódicos, claro que los periódicos pueden ser fuentes, pero cuando hablamos de fuentes académicas, estamos hablando de otros recursos de investigación. Ya les expliqué, hay un proceso de evaluación, de diagnóstico, hay un proceso de dictaminación que ayuda a que el control de calidad sea más alto. En los medios de comunicación no es que no podamos obtener información, pero siempre tenemos que tener muy claro que hay una visión quizás un tanto parcial o no, que a veces no es muy clara. Y sobre todo, son muy útiles cuando estamos buscando noticias quizás recientes, hechos recientes y sobre todo cuando es información muy precisa, pero no realmente para argumentar alguna otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver aquí que ya aparece un libro, Política Económica de México, 1982-1994, dos sexenios neoliberales, crisis económica y determinancia de la oferta de trabajo femenino en México, del Colmex, etcétera. Es decir, hemos visto que las primeras entradas claramente son temas que están relacionados directamente con nuestro tema y podemos empezar a hacer un sondeo mucho más preciso. También si nosotros damos clic en alguna de estas fuentes, podemos darnos cuenta cómo citar, cómo podemos descargar el artículo, podemos crear carpetas de búsqueda, ficheros y otras cuestiones que cuando ustedes estén trabajando su tesis o su tesina serán muy útiles. Ahora bien, cuando nosotros ponemos esas comillas delimitadoras en nuestro Google académico, nos damos cuenta que hay dos fuentes que hablan directamente de este tema como nosotros lo pusimos. Podemos tomarlo como ejemplo, podemos decir son poquitas fuentes, necesitamos hacerlo más amplio. Dependerá de nuestra investigación, dependerá de la extensión, dependerá de los alcances. Si ustedes estuvieran trabajando una tesis, sobre todo una tesis doctoral, dos entradas no sería suficiente, tendrían que quitar la delimitación, es decir, las comillas, para tener más fuentes y ver realmente cuál ha sido la tendencia de los investigadores para abordar este tema. ¿De acuerdo? Por otra parte, les quiero hablar de las famosas bases de datos. ¿Qué son esas bases de datos? Es una manera en la que las bibliotecas podemos incluir una gran cantidad de información, de materiales completamente académicos sin necesidad de tenerlos archivados físicamente, es decir, a través de Internet. Estas bases de datos se pueden consultar vía Internet. Hay algunas, como hemos visto también, que aparecen en las búsquedas como Cielo, como Redalic, etcétera, que tienen acceso abierto al público. Sin embargo, hay otras que se pagan licencias, como si pagaran una licencia de Netflix. Y nuestra universidad, nuestra institución, paga una gran cantidad de dinero por tener estos recursos que muchas veces nosotros, por desconocimiento, no utilizamos. Entonces, vamos a ver que en el portal de la biblioteca aparece ahí, en medio, el bases de datos. Cuando ustedes dan clic ahí, pueden acceder directamente a la lista de bases de datos de la institución. Cuando se despliega el menú en bases de datos,
Pueden ver consultar las bases de datos, un instructivo para la consulta remota a las bases de datos, cómo citar documentos, localizador de revistas y sitios de interés. Aquí hay tres apartados que quiero señalar. El primero, consultar las bases de datos, que ahí directamente los manda a la lista de bases en las que la biblioteca tiene membresía. También van a encontrar cómo citar documentos, sobre todo cuando tienen algún problema de cómo se cita en APA o algo, ahí tienen también mecanismos adicionales. También en la página del CARLE, como ya saben, pueden encontrar estos recursos. Y cuando ustedes no están dentro del ITAM y que no pueden ver estas bases de datos porque están solamente dentro de la red del ITAM, pueden hacer consultas desde su casa o desde otro lugar a partir de una consulta remota. Si ustedes le dan al instructivo para la consulta remota a las bases de datos, ustedes le dan clic, en ese momento los va a mandar a un PDF con las instrucciones. Como pueden ver, la consulta remota a estas bases de datos a las que tiene suscripción el ITAM, pues es autorización de un proxy externo y te dan las instrucciones a partir de los diferentes mecanismos, diferentes servidores, diferentes sistemas operativos. Ahí vienen las instrucciones. Si ustedes tienen algún problema, siempre pueden mantener contacto directo con la biblioteca para que los ayuden a entrar a las bases de datos de forma remota. Una vez que ya tienen habilitada la consulta remota o que están dentro de las instalaciones del ITAM, se van a dar cuenta que cuando entran al listado de bases de datos, hay algunas que aparecen con candado. Esta es, por ejemplo, la de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En ella tienen la pequeña leyenda que dice que está disponible únicamente en el primer piso de la biblioteca. Hay algunas bases de datos que solo pueden consultarse en el primer piso. Las van a identificar por ese candado, como en el caso que pongo ahí en la diapositiva. Si es la situación, ustedes pueden ir directamente y hay computadoras habilitadas para que puedan hacer uso de estos recursos. Yo voy a poner el ejemplo de una base abierta que pueden consultar de manera remota, no abierta vía internet, normal Google o cualquier otro buscador, sino a partir del listado de las bases de datos dentro del portal de bibliotecas del ITAM. Voy a poner esta porque es una muy conocida, porque tiene una gran cantidad de artículos, libros para descarga y de temas muy diversos. Entonces, les voy a presentar un poco esta búsqueda que pueden ustedes replicar en otras bases de datos, pero este es JSTOR, ¿de acuerdo? Cuando nosotros ponemos exactamente la misma búsqueda que hemos trabajado en Google Académico, en el buscador de JSTOR, así, tal cual, con las comillas delimitadoras, nos damos cuenta que una búsqueda tan precisa en una base de datos académica nos ha dado 0 resultados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos vamos a decepcionar? No. Quiere decir que ustedes están haciendo una búsqueda tan precisa que no hay algo que exclusivamente hable de eso, con estas palabras. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Ya delimitamos y vimos que no hay fuentes. Vamos a tener que abrir la búsqueda para ver qué fuentes podemos encontrar. Tenemos que ser flexibles. La búsqueda de fuentes académicas y la búsqueda de fuentes en general tiene que ver mucho con la intuición y mucho con la flexibilidad. Si vemos que hay demasiados resultados, delimitamos. Si hay muy pocos, abrimos. Si necesitamos delimitar espacio, agregamos algún lugar o tiempo o marco temporal. Pero la idea es que nosotros vayamos ajustando los parámetros de búsqueda de acuerdo con las necesidades que van saliendo. Y miren, cuando yo le quito el año y automáticamente le dejo las comillas delimitadoras, pasamos a 48 resultados. 48 resultados que algunos de ellos serán reseñas. Las reseñas son muy útiles para darnos un resumen muy bien argumentado de algún libro, entonces no las descarten. Y 48 resultados que podemos revisar sin ningún problema. El primer libro
Es un capítulo de un libro, es Inflación, Precios Relativos y Planificación Económica. Vemos que es de 1984. Normalmente nosotros consideramos como fuentes académicas como más apropiadas para nuestra labor 10 años hacia nosotros, ¿no? 10 años atrás, pues. Sin embargo, hay muchos libros que son clásicos y que no podemos descartar. Y cuando estamos haciendo investigaciones de temas muy precisos, a veces necesitamos leer qué estaba pasando antes. Podemos ver que quizás 1984, no sé el año específicamente que estoy viendo, pero me puede dar un antecedente de que en México las crisis económicas han sido algo más o menos frecuente. Si les doy descargar en la parte superior derecha de este archivo, de esta entrada, podemos ver que se descarga automáticamente un PDF para que podamos consultarlo, ¿de acuerdo? Ahí viene el libro, quién es el autor, quién lo publica, en qué año, ¿de acuerdo? Es el capítulo de un libro que ustedes pueden leer cómodamente. Asimismo, quizás ustedes no necesiten leer todo el artículo. Muchas veces cuando se trata de artículos de investigación, incluye un breve resumen o un abstract en el que ustedes se dan una idea para saber si realmente ese texto va a ser útil como fuente académica para su investigación. A veces no es así, aunque tenga el nombre que ustedes necesitan, no forzosamente es la aproximación teórica que ustedes quisieran. Puede servir como fuente indirecta, pero quizás no va a ser la fuente que ustedes van a citar. ¿De acuerdo? Entonces hay que ser muy juiciosos siempre con esto. Sin embargo, en estas opciones que nos aparecen en la entrada de cada fuente de JSTOR, aparece descargar, aparece salvar, es decir, cuando tú salvas este documento, lo que haces es crear una lista, de nuevo, un fichero para futuras referencias. Y también tenemos algo bien interesante que es citarlo. Entonces, cuando ustedes dan ahí, clic, se van a dar cuenta que les dice cómo citar en MLA, en APA, en Chicago, es decir, en las fuentes más comunes. Normalmente nosotros les enseñamos cómo citar, pero también es cierto que utilizamos manuales de consulta frecuentemente. Entonces, aquí ustedes pueden tener una referencia sin necesidad de entrar a creadores de citas que muchas veces cometen una gran cantidad de errores. Aquí hay una forma muy certera de poder incorporar bibliografía. Por último, quiero comentar que las comillas no solamente son las únicas opciones que tenemos para delimitar búsquedas. También tenemos un guión, la tilde, podemos usar links, dos puntos, es decir, tenemos otros recursos para poder delimitar búsquedas dentro de Internet, dentro de los buscadores y dentro de los catálogos de las bibliotecas. Entonces, esta ha sido una pequeña aproximación a cómo podemos buscar fuentes académicas en algo como Google, en buscadores un poco más especializados como Google Académico, pero sobre todo incentivarlos, motivarlos a que puedan entrar a las bases de datos del ITAM, conocer los materiales que tienen y la riqueza que tenemos dentro de nuestra institución. Entonces, espero que haya sido útil esta información y les agradezco mucho que hayan escuchado esta presentación.